la argolla y nos queda bien hecha inmediatamente, sin necesidad de comenzar a mover. Esto nosotros lo vamos a hacer con las perlas del 6, con las perlas, yo tengo aquí las del 6, tengo las del 10 y tengo de las del 8. Y quiero que ustedes se fijen, que tenemos distinta extensión, a pesar de que son 4 perlas, ¿cierto? Las 3 veces, a medida que la perla es más grande, va ocupando más extensión. Como queremos que el collar nos quede de 3 tiras, pero las 3 tiras en diferente tamaño, ¿cierto? Y que sea más o menos simétrico, necesitamos distintas cantidades de cadena. Por ejemplo, para la más pequeña vamos a utilizar 2 tiras de 20 centímetros. Para la del medio vamos a utilizar 2 tiras de 21 centímetros y medio. Y para la tercera, que sería la más grande, que es la perla del 10, vamos a utilizar 2 tiras de cadena delgada, en este caso, de 23,5 centímetros. Yo ya las tengo cortadas. Tengo avanzada la primera, que es la más pequeña, de esta manera. Y vamos a continuar con la del medio, porque vamos de más pequeña a más grande, que sería la del 8. Y vamos a continuar con 2 cadenas que en este caso tienen aproximadamente 21,5 centímetros cada una. Y esto es bastante fácil. Buscamos donde esté la unión del vástago, con el alicate siempre hacia afuera o hacia adentro, y enganchamos la cadena. Una cadena delgada, pero siempre preocupándonos de que dentro del eslabón de la cadena nos centre el vástago. Y cerramos al lado contrario, ¿cierto? Para no perder la forma. Tenemos la del medio, tenemos la pequeña, tenemos la del medio, y ahora hacemos exactamente lo mismo con la grande, y las cadenas de la grande miden 23,5 centímetros y hacemos exactamente lo mismo. Cuando nos cuesta abrir el vástago, quiere decir que nos quedó bien cerradito. Cuando no encontramos la unión, ¿cierto? Nos quedó bien cerrado y bien hechita la argolla. Así que eso es un punto importante. Siempre practiquen en su casa con un alambre o con un vástago, ¿cierto? Muchas veces la argollita, hasta que ustedes se sientan seguras y les quede redondita. Ya tenemos las 3 partes listas, y si ustedes se fijan, tenemos distintas extensiones de cadena. Ahí tenemos, si la vemos acá en la orillita, por ejemplo, ahí se nota la diferencia en las cadenas. Tiene que quedar de esta manera para que nos queden las 3 de distinta altura. A diferencia de la pulsera, que en un momento más se los voy a mostrar, necesitamos que las 3 queden de distinta altura. Y después, cuando tenemos esto listo, nosotros vamos a cerrar. Vamos a utilizar un vástago. Cuando la cadena es muy gruesa, ustedes simplemente hacen una argolla más grande yendo a la base del alicate de punta. Si la cadena no es tan gruesa y nos entra en la argollita que ya viene lista, la podemos utilizar. Y vamos a poner primero la cadena de la perla más grande, porque esa es la que va a quedar hacia el exterior, y la vamos a enganchar. Después la mediana y después la más pequeña. Si nos caben, como les digo, las 3 en esta argollita pequeña que tiene, no hay problema, lo hacemos en esta misma. Tenemos eso, volvemos a ordenar porque no quiero que me queden desordenadas al otro lado. Las posicionamos nuevamente y hacemos lo mismo al otro lado, con otro vástago, y las posicionamos de la misma manera. Primero la más pequeña, ahí, después la mediana y después al último la más larga, y nuevamente hacemos lo mismo y vamos a cerrar. Que quede bien cerrado, eso sí es importante. Y si ustedes se fijan, ya nos van a quedar las 3 de distintas alturas y más o menos simétrico el espacio entre una y otra. ¿Cómo lo vamos a sillar? Ustedes tienen distintas opciones. Podríamos haber puesto las 3 cadenas solamente en una argolla y después poner el broche. Pero como necesitamos que tenga una buena terminación, vamos a poner este casquete. Si ustedes se fijan, podemos pasar el vástago por dentro y hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho otras veces. Doblamos en 90 grados, cortamos el excedente y realizamos la argolla. Un punto importante, a veces nos quedan trozos de vástago que son bastante grandes,
no los boten, ustedes simplemente realizan la argolla nuevamente y los reutilizan para perlas más pequeñas, por ejemplo. A veces utilizamos perlas muy pequeñitas del número 4, del 5 y podemos reutilizar estos trozos que nos van quedando. Cortamos nuevamente el excedente y vamos a hacer la argolla. Ahí. Y realizamos la argollita. Para un lado, en esta misma argolla, vamos a posicionar el broche. En la misma argolla que realizamos con el vástago, no es necesario poner una argolla de unión. Si ustedes no están seguras del largo, y como esto lo pueden utilizar distintas personas, en este caso vamos a usar un trozo de cadena de extensión. Ustedes simplemente se preocupan que en la cadena de extensión podamos poner el broche. Eso es importante, que el broche lo podamos enganchar desde los eslabones y lo vamos a enganchar ahí y lo vamos a cerrar y vamos a volver a cerrar bien el eslabón. La cadena nunca tiene que quedar sola por peso, a la visual también tiene que ser atractivo, y para eso no solamente la cadena, tenemos que agregar algo más. ¿Qué vamos a hacer? Con las mismas perlas que vamos a aprovechar y un vástago con tope. Acá tenemos un vástago con tope, que es este que tenemos con la cabeza plana. Este vástago siempre es para finalizar si es que nosotros vamos a colgar algo, a diferencia del que utilizamos antes, que era el vástago con argolla, que siempre nos sirve para unir. El vástago con argolla, si es que no vamos a colgar nada más, no lo use, siempre el vástago con tope. Y vamos a poner de los mismos que utilizamos 3 tamaños de perla y vamos a poner la más grande abajo, la mediana en el centro y la más pequeña en la parte superior. Si ustedes se fijan, si lo miran, ya esto lo vemos plano. Ya no tiene nada más que nos distraiga, solamente el trabajo que va hacia arriba. Y hacemos el mismo procedimiento de doblar en 90 grados, cortar el excedente y realizar la argolla. Si ustedes se fijan, yo voy cambiando alicates. Cada alicate tiene su función. Y ahí tenemos la argolla. Cuando yo les decía la base del alicate para hacer más grande la argolla, tenemos el alicate, si ustedes se fijan, es cónico en la parte superior. Si queremos hacer argollas más pequeñas, vamos a utilizar la parte superior. A medida que nosotros vamos bajando, las argollas van a ir saliendo más grandes, siempre y cuando usted deje el trozo de vástago más largo. No porque utilizamos la parte inferior nos va a quedar más grande si es que no hemos dejado la cantidad de vástago necesario. Así que pueden hacer las argollas de distintos tamaños. Tenemos entonces ya este chiche colgante, podría haber sido cualquier figura, incluso algún metal que ustedes tengan en la casa, y lo vamos a colgar de esta manera, y eso nos va a dar como una finalización o un término más decorativo al collar. Tenemos el collar listo, pero yo les dije que íbamos a hacer el conjunto. Acá tenemos el collar en un tono lavanda precioso y la pulsera la vamos a realizar del mismo modo. ¿Cuál va a ser la diferencia? En la pulsera, ¿se acuerdan que en el collar nosotros necesitábamos que nos quedaran las 3 tiras de distinto tamaño para que después cuando nosotros lo colguemos nos dé distinta altura y no se mezclen las hileras, ¿cierto? En este caso necesitamos que las 3 nos queden del mismo tamaño, porque va a ser para una pulsera y cuando nosotros tengamos que cerrar, ¿cierto? No queremos que nos queden algunas más largas y otras más cortas. Para eso, ¿qué tiene que hacer usted? Por ejemplo, yo quería darle un largo de aproximadamente 15 centímetros. Tenemos 15 centímetros y realizamos las 3 secuencias con la perla del 6, del 8 y del 10 y ustedes la miden. ¿Cuánto me va a medir, por ejemplo, la tira más larga? Aproximadamente 4 centímetros. Entonces nosotros al largo completo que queremos darle a la pulsera, le restamos los 4 centímetros que va a utilizar esta tira de perlas, podríamos decirle, y a lo que nos queda lo dividimos en 2 y cortamos las 2 tiras de cadena y hacemos exactamente lo mismo con cada una de las tiras. En este caso la mía mide la primera, que sería la más pequeña, tenemos 2 tiras de 6 centímetros de perlas. La mediana tenemos 2 tiras de 5,5 centímetros
Y la más grande tenemos 2 tiras de 6 centímetros. 6 centímetros entonces mide cada cadena. Siempre traten de no realizarlas muy grandes para que se ajuste a cualquier mano. Van a hacer exactamente lo mismo. Cuando ustedes tengan armado, hacen lo mismo para un lado y para el otro, que es la finalización, y que va a ser exactamente lo mismo que hicimos con el collar. Abrimos nuevamente nuestro vástago y vamos a ir enganchando en orden ya la primera, la segunda y la tercera, dependiendo del tamaño que ustedes utilicen, y después vamos a cerrar y dejamos bien cerrado. Y hacemos exactamente lo mismo para finalizar. Si ustedes se fijan, es un trabajo muy fácil. Lo único que ustedes tienen que preocuparse es en las medidas para que no nos queden muy juntos, por lo menos en el collar, y en este caso para que nos queden todos del mismo largo. Vamos a hacer la argolla y después hacemos lo mismo. Vamos a poner el broche y después al otro lado la cadena de extensión. ¿Qué diferencia hay en la cadena de extensión de una pulsera y de la del collar? La del collar nos sirve para abrochar, ¿cierto? Pero también tiene la habilidad, ¿cierto? La cadena de extensión, de que se vea más bonito el collar. Entre más largo quede, se ve más lindo, ¿cierto? Si es que cae por la espalda, por ejemplo, se ve aún mejor. En la pulsera, si es muy largo, entorpece el uso de las manos. Así que en este caso ponemos un trocito pequeño nada más. No muy largo, porque si tenemos que ir a la oficina, tenemos que trabajar y vamos a ir con la pulsera, nos vamos a quedar enganchadas en todos lados. Así que ponemos un trocito más cortito de cadena de extensión y podemos poner la misma secuencia que utilizamos antes con el collar, si ustedes quieren que vaya todo en combinación, o ustedes simplemente pueden poner una sola perlita. En este caso yo voy a hacer la misma secuencia. Cortamos, como les digo, el vástago solamente práctica, y utilizamos el alicate de punta, hacemos la argolla, después el alicate plano de media caña o universal para abrir y cerrar, y el alicate cortante, por supuesto, como dice su nombre, para cortar. Cerramos y ya tenemos lista también la pulsera y tenemos listo también el collar, listo para lucir. Vamos a recordar la lista de materiales. Los materiales son los siguientes: cadena delgada, vástago con tope y argolla, perla de vidrio número 6, 8 y 10, casquetes, cadena de extensión, broche y argolla de unión. Realice entonces